19 horas, 1 minuto. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón, desde Lima, Perú, a las naciones. Somos una iglesia cristiana para usted y la familia. Le invitamos a usted y su familia a escuchar la palabra de Dios. Nuestro deseo es ayudarle a establecer una buena relación con Dios, con tu esposo, tu esposa, tu novia, tu familia, tus vecinos, tus amigos, tus hijos y una buena relación con tus amigos de tu trabajo. Bendiciones. Muy buenas noches, amados amigos, amados hermanos en Cristo. Dios los bendiga abundantemente. Una vez más estamos con ustedes a través de estos medios para llegar a sus hogares para tener un estudio de la palabra de Dios. El jueves pasado tuvimos ciertos inconvenientes por la situación de la señal, pero en esta vez creo que está mucho mejor. Bien. 19 horas, 3 minutos. Estás escuchando una radio bendecida para bendecir. Estamos en este año, una vez más con esta radio. Esperamos continuar dentro de la voluntad y gracia de Dios. Bien, estamos escuchando la canción Aponte Orellana, Janet, Espíritu Santo. Gracias a Dios. Bien, vamos a continuar en nuestro estudio de la palabra del Señor y estamos estudiando las enfermedades de la iglesia como iglesia en forma individual y también como una iglesia local. Entonces eso es importante que podamos nosotros saber. Estamos en la lección número 26. Gracias al Señor. Estamos deseosos de poder aprender esta lección y como no pudimos el jueves pasado dar esta clase por problemas de internet, ahora vamos a hacerlo de una forma completa. Vamos orando. Padre, gracias Dios Todopoderoso por permitirnos una vez más estar delante de ti a través de estos medios, llegar a los hogares de nuestros hermanos. Estamos, Señor, en el estudio de tu palabra. Deseamos que tú seas, Señor, que tú nos enseñes. Necesitamos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro por excelencia. Gracias por lo que tú has dicho, Señor Jesús, que estará con nosotros el Espíritu Santo para hacernos recordar todas las palabras, todas las enseñanzas que diste cuando tú estuviste aquí en esta tierra. Gracias, Señor, nos ponemos bajo tu dirección y deseamos aprender. Enséñanos, Señor. A ti la gloria, a ti sea la alabanza, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Espíritu Santo, visítanos, Señor. Deseamos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestra compañía todos los días, a diario. Él es quien está con nosotros hoy en día. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios en Apocalipsis dice a la iglesia o a las iglesias: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces en esta noche estamos listos para
aprender acerca de esta lección, una enfermedad que ataca a todas las iglesias. Bien, vamos a compartir esta palabra con nuestros contactos. Usted puede hacerlo también con sus contactos o en forma pública. El Señor le ayude para que pueda compartir estas palabras con sus amigos, con sus amigas, y poder así que esta palabra pueda correr y llegar a otros hogares que necesitan de la palabra del Señor. Bien, estamos listos entonces para empezar nuestro estudio de la palabra del Señor. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmo 133, versículo 1. Salmo capítulo 133, el versículo 1. Dice así la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Esta palabra 2 veces repite cuán. O sea que realmente es bueno. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice acá que hace una comparación. Es como el que desciende sobre la barba de Aarón y baja por el borde de sus vestidos. El Aarón era un sacerdote. Tenemos esa unción que ungían a los sacerdotes. Es algo delicioso, es algo hermoso. A Dios le agrada eso. Y dice acá la palabra: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando hay armonía, esa armonía, la palabra de Dios lo escribe acá en el original griego, koinonia. Koinonia. Es bueno estar en un tiempo de koinonia con los hermanos, hacer amistad con los hermanos, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces ese texto nos ayuda a que podamos nosotros entender claramente que hay un objetivo principal, primordial, cuando dice la palabra que no dejemos de congregar. El asunto es que cuando hay un extremo, todo extremo es malo. Entonces aquí es donde vamos a tratar este asunto de la enfermedad que viene de la koinonía, viene la enfermedad koinonitis. Vamos a explicar eso. Estamos en el estudio bíblico. Bendiciones, hermana Edith Roque, Dios lo bendiga. La gracia del Señor sea con usted. Agradecemos al Señor por estar aquí en contacto con nosotros, y a través de esto usted puede también ser edificado. Gracias, Señor. Hermana María Sosa, Dios lo bendiga. La gracia del Señor sea con usted. Hermana Marilú Valerio, bendiciones. Compartan esta palabra con sus amigos para que ellos también puedan ser edificados. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Bien, estamos entonces listos para continuar nuestro estudio de la palabra del Señor en base al texto que hemos leído, Salmo 133, versículo 1 y el versículo 3. En la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es mi corazón más blanco que la nieve, a través de la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ser limpios a través de su sangre, dice la palabra Apocalipsis, que los cristianos hemos vencido al maligno. Le hace recordar
que fue vencido por nuestro Maestro. Gracias al Señor. 19 horas, 11 minutos. Bien, vamos a explicar. Como dije, la palabra koinonitis viene de la palabra griega koinonia. Lo llamamos así porque todo lo que termina en itis hay una infección. Algo está pasando allí. Koinonia, en griego, kolwibia, más o menos así es su pronunciación, que significa comunión, significa participación en lo común, significa unidad, significa relación amistosa. Entonces, esa koinonia, la palabra de Dios, nos recomienda que debe haber en la casa de Jehová, que debe haber entre nosotros como templo del Espíritu Santo, debe haber esa koinonia entre hermanos, esa unidad, esa comunión, esa relación fraterna, debe haber porque allí dice la palabra, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Eso significa hasta la eternidad. Lo que usted hace aquí en esta tierra es solamente el inicio de lo que usted va a hacer en la otra vida. Porque hay vida después de esta vida, hay otra vida. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que esa vida eterna se perdió con el pecado de nuestros primeros padres. Pero cuando vino el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, entonces Él recupera lo que se había perdido, recupera la vida eterna. El hombre volvió nuevamente a ser eterno a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida, dijo cuando Él estuvo aquí presente. Y Él dijo, yo soy el primogénito, la primicia de la resurrección. Entonces la palabra de Dios nos enseña, esto es otra clase, donde nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es la primera muerte. La segunda muerte, hay otra segunda muerte. Bien, no estamos en ese tema, estamos hablando acerca de la koinonia. Entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios nos enseña que la koinonia es buena. Dije, cuán agradable, cuán deliciosa. Esta es una sana práctica que debe haber entre hermanos, entre creyentes. Lo contrario a eso es pleito, discusión, división, murmuración. Y a eso Dios no nos ha llamado a eso. Acá dice que va a haber bendición cuando hay comunión. Entonces lo contrario, va a haber maldición. Entonces nosotros como hijos de Dios estamos aprendiendo que esta palabra, koinonia, es buena entre los hermanos. Debemos apoyarnos, debemos ayudarnos unos a otros. Hay personas que se entregan su vida al Señor y aprenden lo que significa esta unidad fraterna. Y es importante que aprendan. Es otro estilo de vida. Es un nuevo estilo de vida. Y gracias a Dios, una persona que entrega su vida a Jesucristo empieza y nace de nuevo. Cuando esta persona nace de nuevo, va a haber un cambio en su vida. Cuando hay un cambio en su vida, demuestra que hay fruto, un fruto digno de un verdadero arrepentimiento. Mientras no haya ese arrepentimiento, ese arrepentimiento sincero,
el fruto de ese arrepentimiento sincero va a ser un cambio en tu vida. Tu manera de hablar va a ser diferente. Tu manera de hacer las cosas va a ser diferente. Tu manera de pensar va a ser diferente. ¿Por qué? Porque como estás leyendo la palabra de Dios va a sanar tus mentes, tus pensamientos. Vas a obedecer lo que dice la palabra. Las cosas anteriormente aprendidas serán deshechas. Y eso depende de nosotros. Que nosotros mismos tenemos que desechar la vieja vida. Entonces, cuando se junta un grupo de personas que tienen una nueva vida en Cristo, que están aprendiendo a tener un nuevo estilo de vida, ese estilo de vida que va a haber en el cielo, lo aprendemos acá en la tierra. Porque eso es lo que dice la palabra. Nos enseña a vivir desde ya cómo es la vivencia en el reino de Dios. Entonces esta comunión, cuando hay un exceso, lo llamamos koinonitis, se convierte en una enfermedad contagiosa e infecciosa. Hay dos tipos de enfermedad llamadas koinonitis. Una es koinonitis externa y otro es koinonitis interna. Se presentan en esas dos formas, koinonitis interna y koinonitis externa. Hemos estado hablando también de la enfermedad anterior acerca de la ceguera. También hemos mostrado ceguera interna y ceguera externa. Son cuando los líderes no ven más allá dentro de sus cuatro paredes. Y acá es algo similar cuando hay comunión entre hermanos. Entonces, la koinonitis externa es una enfermedad que ocurre en el proceso de crecimiento de una iglesia como persona y como iglesia local. Ocurre que hay un exceso, hay un desborde de comunión. ¿Cómo es eso, pastor? Un koinonitis externa es como un cáncer que está atacando al creyente. Y eso nosotros tenemos que visualizar, tenemos que hacer un diagnóstico para ver si de repente esa enfermedad me está afectando o no. Tenemos que hacer un chequeo. Usted sabe que Jesucristo evaluó a las 7 iglesias. De las 7 iglesias, solamente 2, las demás estaban enfermas. Y Dios le da la recomendación para que puedan ser sanadas esas iglesias. Entonces, esta koinonitis externa hace que la iglesia vuelva todo su programa y se concentre todo su programa hacia adentro, hacia sí misma. Se repliega sobre sí misma y pierde la visión, pierde de vista a los no creyentes, a los que todavía no han conocido la palabra del Señor, los que no conocen todavía el evangelio de las buenas nuevas. Están tan concentrados externamente, no hay una visión. Están concentrados en sí mismos, pero no ven la necesidad que hay afuera. No hay una necesidad de llegar a ellos, a esas personas, para que ellos también sean ganados para Cristo. Entonces la iglesia se concentra solamente en sus miembros, en los que ya conocen como siempre, ya los conocen. Entonces se preocupa por el desarrollo espiritual de sus miembros, y eso está bien, pero no se preocupa por la gente de la comunidad, por la gente de su entorno, por sus vecinos.
empezando por casa. No se preocupa por el bienestar de los vecinos. Si está en esa cuadra, al menos como iglesia, debe hacer algo en beneficio de su comunidad, de esa cuadra. Usted tiene que pedir dirección de Dios para saber qué hacer, para que esa comunidad diga, la iglesia lo hizo. Los hermanos de la iglesia lo hicieron. Eso es bueno, porque a través de eso no solamente hablamos, sino demostramos con hechos que estamos queriendo llegar al beneficio de la comunidad. Queremos alcanzar a los vecinos de nuestra comunidad. Muchos de ellos escuchan, saben que somos creyentes, pero no llegan a la iglesia. Debe haber algún motivo, debe haber. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad como cuerpo de Cristo, como líderes del cuerpo de Cristo, para que podamos no perder el objetivo primordial, que es alcanzar esas personas para Cristo, ser ganados esas personas para Jesucristo. Ese es el objetivo primordial de la iglesia de Cristo. Nuestro objetivo primordial nunca debe de menguar. Es visualizar a los necesitados, servir a los necesitados. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que cuidarnos. No vaya a ser que haya esa enfermedad de no querer juntarse con la gente que no es creyente. Tenemos que visualizar un poco hacia ello. Como a veces surge eso, hemos dicho en la primera enfermedad, cuando una denominación tanto cuida su denominación y otra denominación se encuentran para hacer un evangelismo personal. De repente van a misiones y se encuentran allí que otra denominación evangélica también, pero es otra denominación. Están haciendo el evangelismo y no son capaces para juntarse y unirse. Esa es una falta de capacidad para poder llegar a la gente que necesitan de Dios. A veces surge de que en una misma cuadra de repente hay dos iglesias de diferentes denominaciones y uno está dando su evangelismo, su campaña, y el otro también al otro lado también igual, y sonido por acá y sonido por allá. Eso parece chiste, pero sucede. ¿Y qué dice la iglesia? ¿Qué dice el mundo de la iglesia? ¿Qué dicen los que no son cristianos de la iglesia? Estamos dando un mal testimonio. Los cristianos, los creyentes, no somos como para competir. Somos para edificar. Somos personas para ayudar a los necesitados. Entonces, como están tan aferrados a su denominación, no son capaces para ponerse de acuerdo y hacer una actividad conjunta. Y todo por el único objetivo de ganar almas para Cristo. La gente dirá, oh, mira, se han unido. ¡Wow! Esa unidad. La gente lo ve. No estás interesado en querer gente para tu denominación. No. Necesitamos llegar a la gente para que ingrese al reino de los cielos. Entonces, esa es una enfermedad que muchas veces no nos damos cuenta o no queremos saber que estamos enfermos. Bien, ¿qué necesita una medicina? Una medicina. Puede ser que tú tienes que saber dar prioridades como iglesia local. Debes saber dar prioridad. Entonces la medicina sería Prioritex. Prioritex.
necesitas ubicarte bien, querido hermano, querido hermana. Si usted ha visto esto, estas cosas, estas situaciones como ejemplo, hay personas así, que porque no viste igual, porque no es así como él, lo marginan. Tenemos que ubicarnos como hijos de Dios, dar testimonio a esa gente. Ubicatex sería la medicina. Ubícate, ubícate, querido hermano, querido hermana. Si de repente no estás preparado, nadie te preparó, nadie te enseñó esta clase. Estamos dando entonces la receta. Capacitex. Capacítate. Por eso es importante el estudio de la palabra, para no quedar mal delante de la gente, que estamos haciendo campaña en una misma cuadra, como que compitiendo. A eso no nos ha llamado Dios. Si hay dos iglesias en una misma cuadra, ubícatex, hermano querido, recomiendan a sus hermanos, a sus líderes, que vayan a otro lugar. No pueden estar en una misma cuadra. Queridos hermanos, eso da mal testimonio. Mal testimonio. Bien. Coinonitis interna. Acá hay otra secuela. La coinonitis interna es cuando sus miembros de la iglesia local no quieren que otros miembros de la iglesia local se junten con su grupo. Eso es fatal. Es que cada uno ya ha hecho su grupo. Es cierto. Debemos trabajar con grupos homogéneos. Eso está bien. Pero si viene una persona que lo miro de pies a cabeza y no me cae bien, no lo acepto, porque me va a malograr al grupo que he hecho. Eso es coinonitis interna. Eso es grave. Eso es una enfermedad grave. Repito, tenemos grupos homogéneos. Por ejemplo, el grupo homogéneo puede ser un grupo de varones. Muy bien. Otro puede ser un grupo de mujeres. Muy bien. Pero hay que tratar temas para varón y temas para mujeres. Pero también puede juntarse el grupo de matrimonio, que son temas comunes que tienen que aprender ambos. Entonces hay grupos allí que nos ayudan para poder llegar específicamente al grupo homogéneo que se ha creado. Tú no puedes, por ejemplo, enseñar la misma metodología a un niño que a un adulto o que a un adolescente. Entonces tenemos que tener un grupo homogéneo de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, para que pueda ser más didáctico y podamos enseñar. Esos son grupos homogéneos, no estamos en contra de eso. El problema se da de que hay un grupo allí que no quiere que otra persona, siendo miembro de la iglesia local, no quiere que entren a su grupo, porque no le cae bien esa persona. De repente no le cae bien por su carácter, o de repente, y eso es grave, porque tiene otro color, porque de repente es andino, porque de repente es de la selva. Hermanos queridos, eso es una enfermedad grave. Están juntos en la banca, pero no le dejan que entre, porque ya tiene su grupo. Eso es horrible. Esas personas tienen una enfermedad de coinonitis aguditis y debe ser sanada.
no debemos permitir esas cosas en la iglesia, porque eso contagia y trae división. Esas cosas traen desacuerdos, desavenencias, y no nos ha llamado Dios a pleitos, a conflictos. Dios no nos ha llamado a eso. Al contrario, eso es abominación delante del Señor. Hacer acepción de personas. A Dios no le agrada que podamos estar haciendo acepción de personas. Él murió en la cruz por todos. Por el gordo, por el flaco, por el chico, por el alto, por cualquier tipo de persona que sea, cualquier color. No podemos nosotros estar en eso. Cuando los miembros tienen sus grupos preferidos, las personas preferidas, estas personas son incapaces de hacer participar a otras personas más, porque no le cae bien, es desastroso. Porque no le simpatiza, es horrible. Estas personas están aplicando allí lo que se llama lo que lo llamamos mayormente en los estudios psicológicos los separatistas. El grupo de separatistas. En los colegios, en las universidades nos enseñan eso. Los resegados, los segregados. Y más aún, el fascismo. Horrible. Para eso Dios no nos ha llamado. A hacer acepción de personas. Dios no nos ha llamado a eso. ¿Cómo se sana el coinonitis? ¿Se puede sanar? Claro, querido hermano. Primeramente, eso es un pecado delante del Señor. Hacer acepción de personas es un pecado. A Dios no le agrada eso. Entonces tenemos que reconocer nuestra falta. Usted quiere sanarse, reconozca su pecado. Tenemos que reconocer nuestro pecado de hacer acepción de personas. La falta de compasión por aquellas almas y la falta de compasión por tu prójimo. Debes pedir perdón a Dios por eso. En segundo lugar, se debe fomentar la unidad. Esta es la receta. La receta. Debe haber más cristomicina en nuestras vidas. Cuando hay Cristo en nuestras vidas, queridos hermanos, no habrá estos problemas de pleitos, de conflictos, porque pronto se van a sanar. El amor de Dios que inunda tu vida va a ser el mejor remedio para la desunión. Entonces, cuanto más Cristo vive en tu vida, cuanto más conozcas de Jesucristo, será mejor la sanidad en tu vida. Entonces, ¿cuál es la receta? Cristomicina debe reinar en tu vida. Él debe reinar en tu vida. No debe haber separación para nada. Entonces, la falta de unidad, nosotros como pueblo muchas veces hemos hecho separación. Pedir perdón al Señor por eso. Y no debemos fomentar la desunión. Al contrario, debemos debemos esforzarnos para establecer la unidad del cuerpo de Cristo. Somos un pueblo de Dios comprados a precio de sangre. Es una sola sangre por un mismo Salvador. Somos hijos de Dios, de un solo Dios. No hay otro Dios. Estamos aprendiendo. Estamos deseosos de seguir aprendiendo la palabra del Señor. Como hermanos, tenemos que saludarnos.
Hoy en día, en toda esta situación de la pandemia, no hemos dejado de saludarnos. Quizás antes había un abrazo, una tomada de mano. Gracias a Dios por eso. Ya después de esta situación, teniendo todos los protocolos necesarios, lo estamos haciendo. Siempre cuidándonos. Y gracias al Señor, el Señor está con nosotros. Nuevamente está volviendo la coinonía. Y algunos ya dejaron de congregar. La palabra de Dios dice, no dejar de congregarnos. Algunos ya se han olvidado de su compromiso con el Señor. Tenemos que volver nuevamente a tener nuestro compromiso con Dios, nuestra responsabilidad con nuestro Señor. Y como miembro del cuerpo de Cristo, también tenemos que tener nuestras responsabilidades, que cada uno de nosotros sabemos. Eso en el discipulado básico lo aprendemos. Entonces, como hermanos saludables, debemos aprender a saludarnos. Ese es un punto básico. En el jardín te enseñan eso. En la casa te enseñan eso. En el colegio de repente, si no ya no te enseñan, tienes que demostrar lo que aprendiste en casa. Aprender a saludar. Qué importante es eso. Eso demuestra tu educación. Como hermanos saludables, debemos nosotros saludar a nuestros hermanos. ¿Usted ha visto de repente en alguna iglesia que un hermano no le saluda a otro hermano? Eso es vivir en su carne. Eso es vivir en su yo. Eso es rebelarse contra Dios. Y Dios no nos ha llamado a eso. Esa persona tiene que pedir perdón a Dios. Porque está viviendo en su carne. Todavía es dominado por sus pasiones. Y una persona que es dominada por su ira, por su cólera, por su rencor, todavía no está andando en el Espíritu. Necesita reaprender. Necesita nuevamente repasar el discipulado ABC. Necesita pedir perdón y restaurar tu vida, porque así se está haciendo mucho daño a sí mismo y hace daño a los demás. Eso es una enfermedad contagiosa, infecciosa. Entonces debe ser sanada. Como hermanos en Cristo, debemos aprender a acoger a los hermanos. Si hay una persona nueva que llega a la iglesia, debemos nosotros acercarnos a él y orar por esa persona, conversar con esa persona. Algo ha hecho que el Espíritu Santo lo traiga. El Espíritu Santo está haciendo su labor. Entonces nosotros también tenemos que hacer nuestra labor. ¿Cuál es nuestra labor? Ven, queremos escucharte. Queremos orar por ti. Hablar de Jesucristo a esa persona. De repente tiene alguna necesidad física o espiritual. Nosotros podemos ayudarlos también. Y gracias a Dios, eso es nuestro servicio, eso es nuestra tarea como iglesia del Señor. Bien, eso es lo que el jueves pasado queríamos enseñar, pero no se pudo. Gracias a Dios, hoy día está muy bien la señal. Bien, queridos hermanos, la gracia del Señor sea con ustedes. Hermana Edith Roque, bendiciones. Hermano, amén, hermano, la familia Alba está también con nosotros. Hermano Jonathan, le estamos extrañando mucho. Vuelva nuevamente a la iglesia, les extrañamos a toda su familia. Usted como cabeza de hogar necesita estar allí con su familia. No deje que el enemigo gane ventaja o tome ventaja con su familia. Vamos a orar por nuestros hermanos que han estado en contacto y han hecho su
compartir también esta palabra. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que han estado aquí en contacto con su pastor. Señor, gracias por ese tiempo que se dan para ti, Señor. Señor, gracias. Bendíceles a cada uno de tus hijos, a los que han estado escuchando o no han puesto nada como visto. Pero, Señor, allí obren ellos también. Guárdalos, cuídalos, protege. A los que van a escuchar también, Dios Santo, tu bendición sea con cada uno de ellos, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites, Dios Santo, estar contigo. Te damos toda la gloria y todo el honor sean para ti. Perdónanos, Señor, toda cosa que no hemos estado haciendo conforme a lo que dice tu palabra. Hemos estado haciendo acepción de personas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos visualizado hacia afuera con las personas que necesitan de Dios. Perdónanos si hemos estado usando nuestros recursos más en nosotros que hacia afuera, hacia nuestra comunidad. Gracias, bendito Señor. Te damos la gloria y toda la honra sea para ti. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias por esta lección. A ti la gloria. Amén. Bien, hermanos, Dios lo bendiga abundantemente. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Estoy orando por todos los hermanos que tienen la edad de 25 a 35 años, quizás hasta 40. Quiero tener una reunión con ellos. Necesitamos tener una reunión con ellos. Este domingo, después de la escuela dominical, quiero reunirme con cada uno de ellos de esta edad, de 25 a 40 años, 35 años. Deseamos reunirnos con ellos. Quiero reunirnos con ellos. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Pasen la voz a los hermanos que el pastor quiere reunirse con este tipo de personas de esa edad. Bendiciones. Dios lo bendiga. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Perú, desde Lima, Perú, a las naciones. La palabra del Señor nos dice que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Mi querido amigo, solo podemos obtener la vida eterna creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, y esto tenemos que confesarlo con nuestra boca. Permítenos guiarle en una oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Reconozco que he pecado contra ti, pero hoy me arrepiento de ello. Perdona todos mis pecados. Entra en mi vida. Lávame con tu sangre. Y a partir de hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tu perdón. Amén. Bendiciones. Dios lo bendiga.